Antes de empezar, te quería presentar aquí. Bueno, soy Iñaki Andrés, maestro jubilado ahora, que empecé a trabajar en el proyecto de filosofía para niños a finales de los 80, hace muchos años de esto, y me he dedicado pues bueno, aparte de ser maestro y de hacer filosofía con los niños, a tareas de formación. Maestro, formador, aquí se dice formador de formadores en una expresión muy pretenciosa que se inventaron para darse así como mucha importancia. No, antes había trabajado, antes de estar de maestro, había trabajado en otras cosas, pero siempre relacionadas con la educación, en la calle, con gitanos, con situaciones, digamos, no tan escolares y trabajando en filosofía para niños desde hace mucho tiempo. Ay, listo, Más, y aquí yo quería dirigir más este diálogo como hacia, justamente, yo considero que tú en la comunidad Lindman eres siempre esa parte que está puntillando, viendo estos lados que quizás no se ven a simple vista. Tengo como un recuerdo bastante claro, un primer recuerdo, cuando estábamos haciendo la votación para ver qué pregunta quedaba, y tú dijiste, ya, pero ¿por qué tiene que ser votación? Porque no puede mm, haber otra manera de la elección de la pregunta, se haga o mm. sean todas las preguntas. Entonces, a partir de ahí me dio una noción y dije, es muy interesante que haya esta parte. Por eso quería como encaminar por ahí el diálogo y preparé algunas preguntas. Y una de estas era, a veces se piensa que la filosofía para niños es un espacio de diálogo donde todos se sientan alrededor y conversan armoniosamente. ¿Tú piensas que esta visión es incompleta o qué lugar tiene la incomunidad o el conflicto en una comunidad de diálogo? Creo que hay que distinguir varias cosas. En la comunidad de diálogo, primero creo que no hay que votar. Lo digo así de directo y de claro, ¿no? O sea, no podemos confundir la democracia con la votación. Son cosas, no son diferentes, son de la misma familia, digamos, pero no son lo mismo. Entonces, se puede ser democrático sin necesidad de votar. Por ejemplo, cuando una comunidad que tiene un recorrido de no de un día, sino de varios días o varias, se van reuniendo todas las semanas en el colegio, por ejemplo, no hace falta escoger una pregunta para votar eso, porque esa pregunta que más interesa al grupo. Pensamos aquí, no es que lo piense yo, lo pensamos mucha gente del grupo IREF en Cataluña que llevamos muchos años en esta dinámica, porque hay que dar la oportunidad a que las preguntas de todos los niños y niñas tengan en cuenta. No solo las mejores preguntas, no solo las que nos llevan más lejos, no solo las que elige la mayoría. Entre otras cosas, porque el tema de las mayorías se puede falsear fácilmente. Por ejemplo, hay niños y niñas que tienen mucho prestigio. Dicen algo, o profesores o maestros o algo. Alguien dice una cosa y entonces todo, sí, 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 lo que diga esta persona, ¿no? Y eso falsea la situación. Que otra gente pueda decir su palabra, dicho en términos de Freire, ¿no? Entonces, para mí, para la gente del Grupo IREF, la democracia tiene más que ver con escuchar a todo el mundo, con dar la oportunidad a todo el mundo, porque hay niños y niñas que no los eligen nunca. Cuando se elige una pregunta, difícilmente se eligen las cosas que dicen ciertos niños y niñas, porque tienen menos prestigio en el grupo, porque no lo saben decir bien, porque tardan más tiempo en hablar, etcétera, etcétera. Entonces, me sirve esto para hablar de que filosofía para niños no es solamente una conversación educada, más o menos respetuosa, etcétera, etcétera, sino que una cosa muy importante que suele pasar, o en todo caso cuando pasa, pues se puede aprovechar y se debe aprovechar, es cuando hay momentos disruptivos, cuando alguien dice algo que es totalmente diferente de lo que sostienen otros, porque se le ayuda a dar razones, se le pide, se le acompaña en el proceso de búsqueda de cuáles son las razones para decir eso, cómo podría ser de otra manera, en qué se parece, en qué se diferencia, a dónde nos lleva, en qué está basado, qué está presuponiendo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, que es el papel fundamentalmente de la maestra o del maestro de filosofía para niños, necesita que alguien intervenga, no dejar que la conversación fluya, en que los niños armoniosamente van diciendo sus cosas, incluso de forma respetuosa y tal. Eso está bien, claro que está bien, pero yo creo que hay que acompañar también, hacer notar ciertas cosas, ayudarles a verlo de otra manera, insistir a ver si son sus palabras o son cosas que se repiten porque quedan bien. Hay conversaciones de niños que los oyes y dices, ¡ay, qué maravilla! Esto es como tocar el violín, o sea, es fantástico, ¿no? ¿Qué ideas más bonitas tienen? Hay que rascar un poco más a ver qué hay debajo de eso. No porque eso esté mal, a lo mejor están diciendo cosas muy sensatas, pero conviene que no nos dejemos deslumbrar
Sí, es verdad que dicen cosas interesantes. Pues claro que sí, yo llevo casi 40 años en todo esto, pero no nos dejemos deslumbrar por cosas que muchas veces son copiadas, ¿no? El aprendizaje siempre es por imitación. O sea, venimos al mundo sin saber nada, pues imitamos y caminamos, imitamos y hablamos, imitamos y pensamos. Entonces, pero todo eso se va haciendo de forma cada vez más personal. Pero en el principio es siempre una imitación. Y los niños también. Es decir, ¿los niños son originales? A veces sí, pero a veces no. Esto es, en este sentido, yo estoy de acuerdo contigo en que a veces soy un poco como exigente, ¿no? Con ciertas valoraciones, porque me parecen como un poco de mucha ilusión, ¿no? De mucha, no diré fantasía, pero sí muy idílicas. Y el mundo de los niños no es idílico y el de los adultos tampoco, y la realidad no lo es. Hay momentos maravillosos, obviamente, pero creo que está bien que ayudemos a contrastar, a ir más allá, etcétera, etcétera. Y la filosofía permite, es más, necesita ese plus de exigencia, de ir más allá de lo que se dice. No solamente aceptar en un sentido de acogida, en un sentido de respeto, no solamente eso, sino ayudar a la otra persona a ver lo que dice de otra manera o a justificarlo, a profundizarlo. Porque si no, ¿sabes en qué se convierte, Gaby? En, lo que dices está muy bien, lo respeto. No tener una posición. ¿Qué quiere decir? No importa lo que digas, yo tengo mi idea, tú di lo que quieras. Claro, eso no es filosofía. O sea, el respeto no es filosofía, la educación no es filosofía, lo cual no quiere decir que no haya que ser cuidadosos, respetuosos y tal, ¿no? Y es un trabajo que hay que hacer. Pero va más allá del diálogo ordenado y tal, y de pues ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora le toca a no sé quién. Es necesario, pero no es suficiente. Escuchándote, al parecer los adultos como que tenemos como un miedo a la contradicción, a la incertidumbre. Pero ¿qué podría decirnos esto sobre nuestra propia relación con el pensamiento crítico? Es que el pensamiento crítico es una expresión, aparte de que está de moda y de que todos estamos de acuerdo en Mm, tener un pensamiento crítico, o que una de las dimensiones del pensamiento, porque pensamiento hay uno, pero sí, que una de sí. las dimensiones sea la visión crítica. La visión crítica quiere decir que se basa en criterios, que es capaz de regularse, que es capaz de ver los propios errores, que es capaz de autocorregirse, que es capaz de tener en cuenta otras perspectivas, que necesita no solamente pensar, sino mirar otras informaciones. Pues, todo eso, claro que estamos de acuerdo, evidentemente. Pero muchas veces a los adultos nos cuesta, porque hay una cosa que, en cierto modo, ahora no sé si lo sabré decir bien, pero parece o puede parecer que ser crítico con el grupo va en contra de la dinámica de bienestar del grupo. Y lo que va en contra de la dinámica de bienestar del grupo no es tener ideas diferentes. Lo que va en contra es la no inclusión, el no escuchar al otro, el que te da igual, el que no seas partícipe de una actividad común, etcétera, etcétera. Entonces, hay una apariencia de tranquilidad en muchas comunidades que no ayuda. La crítica por la crítica y el ser así como y mirando a ver tampoco es lo que entendemos por pensamiento crítico, ¿no? Pero un elemento importante es que en algún momento, quizá no en todas las frases, sino en todos los minutos, pero en algún momento alguien plantea algo que te cambia el panorama y dices, ostras, eso no lo había pensado. Vamos a pensarlo, vamos a ver en qué se basa o a dónde nos lleva, en qué se parece, en qué se diferencia, cómo serían las cosas si esto lo damos por asumido y tal. Entonces, claro, claro, ahí sí que estamos. Y podemos discrepar, obviamente, y debemos discrepar. Cuando no se discrepa en un grupo, pues es una maravilla, un día y otro día. Pero cuando no se discrepa nunca, es un problema, porque la realidad nos dice que los humanos tendemos a ver las cosas diferentes. Y si no pasa eso, podemos preguntarnos por qué. Lo mejor es porque estamos en un nivel de perfección humana que es máximo, y tal. Pero normalmente no suele pasar eso. Bueno, discrepamos a ver qué pasa. Tampoco hay que intentar ir a verlo más, en las situaciones más difíciles. Pero lo normal es que haya discrepancias y que haya críticas y que haya visiones diferentes. Y que también nosotros sepamos cómo receptar eso. Esa es la palabra que buscaba, como ser receptivos. Justo a mí me interesaba mucho cuál es el papel que juega el desacuerdo dentro de la indagación y si es posible que los niños aprendan hacia disentir sin que se rompa el diálogo. Claro, es que el disentir es fundamental
para ver otras posibilidades. Y sentir es una ayuda para construir un pensamiento mejor, porque te hace ver cosas o te plantea cosas que tú no habías pensado, que no te entraban en la cabeza. ¿Cómo es que dices eso? Ostras, no lo había pensado. No tienes razón. Bueno, tiene razón. Vamos a ver. No se trata de tener razón o no. También se trata de construir cosas que sean, que se fundamenten en la verdad, ¿no? No, no es decir todo vale, o sea, no se trata de eso. Pero disentir tiene un efecto muy bueno sobre el pensamiento, que es que nos permite ver otras posibilidades. Y eso es absolutamente necesario para el pensamiento crítico, para todo tipo de pensamiento, ver otras posibilidades. Eso nos pone en contacto también con la creatividad, que es mirar las cosas desde puntos de vista diferentes o disponer las cosas de formas que no son las usuales, pero eso nos pone en contacto también con el cuidado. O sea, yo puedo disentir de alguien sin insultarle, sin despreciarle, sin decir que sí con las palabras, que mi cuerpo esté diciendo otra cosa. Eso es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo delicado, sutil, que es necesario afrontar con claridad, sin miedo a la discrepancia, pero siempre intentando, pues eso, el respeto a no a la opinión, sino a la persona. Las opiniones hay que discutirlas, las personas están ahí, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo, pero a ver, explícamelo mejor, a ver si así, no sé qué. ¿Y te has dado cuenta de esto? Entonces, hay una actitud que es de tipo relacional, emocional, de acogida, que es la que construye, la que teje la comunidad, más que las ideas. Las ideas no tejen la comunidad. Una comunidad puede estar en desacuerdo en muchas cosas y ser fuerte. Eso pasa como en las parejas. Se tiende a tener una visión parecida, pero no siempre. No siempre tienes una visión parecida. Es más, muchas parejas exitosas tienen maneras de hacer y de ver las cosas diferentes. ¿Eso es un inconveniente? Es una situación real. Entonces, poder trabajar con eso desde el cariño, desde el amor, desde la aceptación, desde la relativización, es decir, bueno, pues quizá a lo mejor no es tan importante como yo me pensaba, o sí, quizá no es el momento ahora para llegar a una conclusión, vamos a dejarlo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero siempre hay un proceso de criterios, un proceso más de diálogo intelectual, digamos, de razones, de fundamentos, más filosófico, lógico, etcétera, etcétera, pero hay un diálogo emocional, hay un diálogo de acercarse y de querer estar cerca del otro, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, escuchar con ese cariño, aunque no estés de acuerdo. Que incluso eso, fíjate, Gaby, que muchas veces nos lleva a algo que si no está presente es preocupante, nos lleva a la risa. Es decir, cuando no somos capaces de ver algo con humor, pongo un ejemplo. Si estamos discutiendo de algo, y ya digo, me da igual en pareja, un salón de clase, en la comunidad de diálogo, etcétera, etcétera. Estamos discutiendo algo y discrepamos mucho. Y alguien dice, llevamos una hora y aquí cada uno sigue con lo suyo. Parece que esto nos va a costar, no sé. Entonces hay como hay un comentario que relaja. No hace falta reírse, ¿no? Pero que le da un tono como más simpático, más de humor y tal. Eso es muy necesario para la comunidad, porque te hace encontrarte bien, encontrarte a gusto. Dice, yo estoy a gusto aquí, porque aunque diga cosas contrarias a lo que piensan otros, incluso la mayoría, no me acribillan, no me insultan, sí me critican y me dan razones y me piden razones y me obligan a confrontar, pero desde una empatía, ¿eh? No desde el desprecio, no desde el es que tú no sabes nada, es que eso que dices está equivocado, por lo tanto, nada, olvídate. Entonces, desde este punto de vista, construir la comunidad de diálogo es algo sutil, es algo delicado, es algo que necesita una cosa que a mí me gusta mucho en el proyecto y en el vocabulario de Matthew Lipman y de Anne Sharp después, en Filosofía para Niños, hay un término que mucha gente lo rehúye y es el cuidado. Pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento ético. Y con la ética ya lo solucionamos todo. El cuidado es muy importante y nos pone en contacto con una dimensión humana que con otra palabra no funciona igual. Ser cuidadoso no es lo mismo que ser ético. La ética parece que se refiere pues a los valores, a los criterios, a aquellas luces que te iluminan en las elecciones de tu vida, etcétera, etcétera. Pero el cuidado tiene otra connotación diferente, más cercana, más de aproximarte a la persona. Y por eso me parece valiosa esa aportación de Lippmann cuando habla del caring thinking, o sea, el pensamiento cuidadoso, que mucha gente lo rehúye, mucha gente lo traduce, pues, pensamiento ético, pensamiento, no sé qué, de otras maneras, ¿no? Que no es que esté mal, el mismo Lippmann lo utiliza también de diferentes maneras, pero a mí me gusta siempre rescatar el cuidado en la filosofía,
el cuidado de las personas y más si son niños, que son más frágiles y que están construyendo una manera de relacionarse. Si en mi grupo se dan situaciones de cuidado, estos niños crecerán bien. Si en mi grupo se dan situaciones de exclusión porque alguien tiene la razón y alguien no, estos niños están perdidos. Y en esto soy muy... Pero es una forma de hablar para que quede claro. El Sí. cuidado es inclinarse al otro, esa receptividad, esa escucha, ese querer lo que dice, aunque no estés de acuerdo. Mira, no lo veo como tú, pero bueno, hemos tenido un diálogo que me gusta haber tenido este diálogo de persona a persona, ¿no? Cada uno en el nivel que sea según su edad, ¿no? O sea, esto los niños de 4 años no lo dicen, obviamente, ni los de 10, pero es la actitud esta, ¿no? Pero sí que se dan cuenta los niños cuando alguien los trata con cuidado y alguien los trata con desprecio. Y muchas veces se desprecian las ideas, ¿no? Quizás los padres, me parece que en algunos puntos pueden pensar que se está enseñando a los niños hacia la rebeldía o también por tomar algunos conceptos que ellos ya tienen instaurados en sí mismos y sin cuestionar, porque para que se hable de las cosas cuando mencionaste la realidad, por ejemplo. Como en tu experiencia, ¿cómo reaccionan los niños y niñas cuando se les invita a cuestionar justamente estas cosas que parecen que son incuestionables? También para que los padres escuchen esa parte, ¿no? Si bien hablamos del cuidado, ¿cómo reaccionan o cómo... Hay un pensamiento que me gusta mucho de un biólogo y pensador latinoamericano era chileno, murió hace un par de años o quizá no tanto, Humberto Maturana, una entrevista en la que él dice es que el futuro de la humanidad no son los niños. Yo cuando leí esto pensé, hombre, uno que está de acuerdo conmigo, el futuro de la humanidad son los adultos, porque los niños crecerán según les enseñemos los adultos. O sea, no es automático. O sea, no es que, no, nosotros no hacemos nada y los niños ya no solucionarán este mundo que hemos dejado. Ellos lo cambiarán todo. Eso es mentira. Los niños serán agresivos si nuestro comportamiento es agresivo. Los niños serán cuidadosos si nuestra actitud es cuidadosa. Los niños serán indagadores si nosotros nos queremos indagar y descubrir las cosas. Los niños serán obedientes si solo les enseñamos a obedecer. No son los niños los que van a cambiar el mundo. Es la actitud que tenemos los adultos con ellos. Claro, eso es de una gran responsabilidad. Ya sé que yo no lo veré o que si alguien hace algo serán ellos. Pero serán ellos porque, y ahora déjame decirlo con una expresión clásica, porque han recibido una educación, porque han sido educados en el crecimiento, en el respeto, en la verdad, en la atención, en el cuidado. Si nosotros no somos así, los niños no van a ser así. Eso es magia. O sea, no podemos dar de comer a unos niños macarrones todos los días y pretender que tengan buena salud. Eso es magia. No, pero los niños, no sé qué, la naturaleza es sabio, lo puede todo. No es verdad. Las cosas no son automáticas. Los humanos intervenimos en la naturaleza y podemos hacer las cosas de una manera o de otra. Un gato tiene un problema de, no sé, de sistema digestivo, va al campo, se come unas hierbas que le sientan bien y tal. Nosotros no somos así. Necesitamos un conocimiento y transmitir ese conocimiento. Y si ese conocimiento es ajustado un comportamiento amoroso, a un comportamiento cuidadoso, a un comportamiento exigente, que no está reñido con aquello, un comportamiento de indagar, de fomentar la rebeldía, que no quiere decir que estés en contra de todo, pero tampoco De pretendamos acuerdo. que los niños hayan de ser obedientes siempre. La disidencia es sumamente necesaria. Si no hubiera habido disidencia en la historia, estaríamos en la Edad Media aún, estaríamos en el Paleolítico, claro. Necesitamos que alguien piense distinto y eso lleva a un conflicto. Pero el conflicto, incluso en pedagogía, se habla el conflicto cognitivo, claro. El niño piensa que las cosas son de una manera y de pronto ve algo que no responde a eso y dice, anda, pues ¿y esto cómo es? Yo pensaba que si ponía esta agua en una vasija más alta, pues iba a quedar, se iba a llenar hasta la mitad y resulta que se llena toda y se llena hasta allá arriba. A los 5 años ves eso y claro, tienes un conflicto cognitivo porque tú te pensabas que por el hecho de ser alta iba a caber mucha agua. No, porque no habías tenido en cuenta que era alta pero delgada. Entonces, quiero decir que me parece sumamente importante que cuidemos a los adultos que trabajan con los niños. Los niños no, ahora lo voy a decir muy mal para que se entienda bien. Los niños no son buenos automáticamente, malos tampoco, ¿eh? El automatismo no existe en la humanidad. Existen
conductas que se fomentan. Entonces, si fomentas un tipo de conductas, un tipo de comportamiento, un tipo de actitud, pasarán unas cosas. Pero si no, pasarán otras. El ejemplo de la alimentación es muy claro, o del ejercicio. O sea, yo no puedo pretender tener mucha velocidad en el deporte en el que practico si lo que hago son pesas y solo hago fuerza. Necesito otras cosas, necesito flexibilidad, necesito resistencia, necesito no sé qué, no sé cuándo. Entonces, depende de lo que haga, me lleva a un sitio o a otro. Lo que decía antes, si yo no como fruta y verdura y todo eso, no puedo pretender tener una salud completa y un organismo sano. No es automático. Y en el pensamiento pasa igual. Y en la actitud y en la construcción de la comunidad pasa igual. Que para mí es muy importante porque delegamos en los niños las soluciones. Ah, los niños lo arreglarán. Los niños son filósofos. Los niños son artistas. Los niños son creativos. O no. Ujú. Depende del entorno en el que nos pongamos todos. Si somos criticones, si somos críticos en el sentido, los niños serán irritables porque estarán continuamente quejándose de todo. No queremos personas quejicas, queremos personas críticas. No es lo mismo. Ujú. Entonces, hay la formación de los maestros y ayudar a acompañar a los padres y madres en este proceso es sumamente importante. Lo de dejar las cosas a que los niños ya lo arreglarán y hay que darles la palabra y ellos solos, no sé qué, es una ilusión. Es una fantasía bien intencionada, pero cobarde. Sí, lo digo así con esta contundencia, porque los niños serán como nosotros les ayudemos a ser. Y eso no significa dirigismo, eso significa acompañar desde la verdad, desde la acogida, desde el cuestionamiento, desde ayudar a desarrollar ciertas habilidades de pensamiento, desde ver que se están olvidando algunos compañeros y compañeras del grupo que también hay que tener en cuenta y que a lo mejor en la dinámica cotidiana pues se olvida. Y todo eso necesita adultos mínimamente sanos, ¿no? No quiero decir que sea la perfección, pero personas adultas, educadoras, que tienen una intención. No simplemente que las cosas sigan su curso, sino que tienen una intención formadora. Y eso no es imponer a los niños cómo tienen que pensar, ni mucho menos. Tú sabes, Gaby, que en las sesiones de filosofía para niños, una de las cosas que insistimos mucho es que los maestros y maestras, las personas que facilitan la comunidad, no digan su opinión, pero sí que hagan preguntas para ayudar a los otros a buscar. En el momento en que los adultos damos nuestra opinión o damos la solución, los niños dejan de investigar. Porque dicen, esto es así, lo ha dicho mi maestra. No queremos llegar a eso. Entonces, siempre es preferible cuando hay una situación en la que te preguntan directamente, ¿y tú qué piensas de esto? Evadir un poco la cuestión. Bueno, lo importante no es lo que pienso yo para que tú lo repitas, sino que vamos a buscar algo que nos parezca válido. Entonces, vamos a intentar dar razones, analizarlas, a ver a dónde nos llevan, porque esto sí que parece que tiene buenas consecuencias y esto parece que no. Ese es nuestro punto, no el que yo te dé mi opinión. Eso es irrelevante desde cierto punto de vista, ¿no? ¿Qué más da? Al mundo le da igual lo que yo piense, le da igual. Lo que no le da igual es que las nuevas generaciones, por decirlo con una expresión un poco cursi, no aprendan a pensar por sí mismas Mm. y simplemente repitan lo que les dicen, por muy bueno que sea. O sea, yo pienso que hay muchas cosas, pues tengo razón. Claro, después de muchos años, pues yo creo que esto es así, que puedo estar equivocado, evidentemente, ¿no? Pero eso no me da derecho a imponérselo a los niños, ni a hacer como hacía Sócrates, y ahora voy a ser más crítico aún que llevaba a sus oponentes en el diálogo a verificar las conclusiones que ella tenía previamente adquiridas, ¿no? O sea, se lo montaba de una manera que ahí no había diálogo, o sea, se llaman diálogos por otra razón que tiene que ver con el griego antiguo y tal, pero no porque sea un diálogo. Sócrates ya lo sabe todo en los diálogos de Platón, ¿no? Ya lo sabe todo, ya tiene la respuesta. Mm. Y lo que hace es ayudar a que los otros descubran aquello que él ya sabe. Claro, esto nos tiene que hacer pensar también, ¿eh? Sí. Una cosa es ayudar a los otros con preguntas, filosofía se llama la mayéutica, ¿no? O sea, ayudar con preguntas a que el otro investigue. Perfecto, es que eso es lo que hacemos. Pero todos, ¿eh? O sea, yo también como maestro, porque las situaciones que vivimos en el mundo en muchos casos son nuevas y necesitan actualizaciones. Me dice, no, yo ya sé lo que es la verdad, yo ya sé lo que es la belleza, yo ya sé lo que es la paz, yo ya sé lo que es el respeto y tal. Todo eso hay que actualizarlo. Situaciones concretas, próximas, etcétera. Si la filosofía tiene que contrariar, ¿cuál es ese escenario que tiene que contrariar a los adultos, a la cultura, a todo, a nosotros mismos para concluir? Mira, yo creo que la filosofía no ha de dar la apariencia de que todos nos llevamos bien, aquí hay una armonía universal, tampoco lo contrario. O
sea, no quiere decir que tengamos que estar siempre discutiendo y debatiendo, estar en desacuerdo porque el desacuerdo es muy bueno para mejorar el pensamiento y todo eso. Pero en lo que sí que creo que la comunidad ha de estar atenta a revisar las cosas que pasan, los vicios que tiene, los hábitos, cosas que se repiten siempre, dar entrada a cosas que no aparecen habitualmente, y entonces de vez en cuando hay que plantearse lo que estamos haciendo. Entonces, una comunidad yo creo que necesita esta alerta continua, y una forma de estar alerta pues es plantearse las cosas desde otro punto de vista distinto, ¿no? Cuando se hace una afirmación, pues hacer la contraria, por ejemplo, incluso como un juego, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Porque simplemente cambiar la orientación, mirar hacia otro lado o mirar desde otro punto de vista, puede que nos haga ver cosas que no veíamos, aunque sean inicialmente, como digo, como un juego, ¿no? Como vamos a ver qué pasa, ¿no? Y la comunidad, un peligro que tiene es que tengamos la obsesión de llevarnos bien todos, de que todo está bien, que hay buena onda, de que todos nos acogemos. Eso te lleva a ser poco exigente y poco crítico a veces. En el buen sentido, ¿eh? O sea, crítico no en el sentido de ir mirando a ver, escudriñando a ver si esto que dice, si está bien, si está mal, si va a juzgar, etcétera, etcétera. Juzgar está muy bien, o sea, tener capacidad de juicio es maravilloso, pero estar todo el día juzgando todo lo que se hace y tal. Esta diferencia, ¿tú piensas que entre quejarse y criticar así es el cuidado? O sea, la diferencia entre ser una persona que contraría o que se encamina hacia eso. ¿Cuál sería esa diferencia para... Sí, lo ves en la actitud, incluso en el cuerpo, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos a cómo reacciona el cuerpo, los niños también. Los niños son transparentes. O sea, tú puedes decir una cosa y tu cuerpo decir otra. Y eso hay que entrenarlo también. O sea, todo no son las palabras. Hablamos con la expresión facial, con los gestos, con la postura, con la actitud, con el tono de voz, con la forma de mirar. Todo eso también habla. Y también aporta un significado. Entonces, lo que quiero decir es que ni podemos caer en el falso bienestar de una comunidad en la que todos nos llevamos bien y hay armonía, ni podemos caer en que estemos todo el día criticándonos, porque o sea, no podemos estar todo el día en una actitud beligerante, ¿eh? De hacer la guerra continua por cualquier afirmación. A ver, un poco de tranquilidad también, pero entre ser quejica, quejarse de todo, y ser crítico hay un recorrido importante, ¿no? Y entre tener buena relación y que no nos llevemos la contraria, no nos hagamos daño, no nos hablemos mal, tengamos la fiesta en paz, y que haya una comunidad madura, también hay una diferencia. O sea, la comunidad no excluye el conflicto, sí excluye la barbarie, por decirlo a lo bestia, ¿no? Sí excluye la violencia, sí excluye desprecio, sí excluye una serie de actitudes de este tipo, pero no el conflicto. El conflicto hay que llevarlo a su sitio. Un conflicto de ideas, es un conflicto de conocimientos, de opiniones, de informaciones. ¿Y cómo se contrasta? Pues con más informaciones, con otras razones, pero no con el desprecio. Eso que dices es mentira. Aunque tú tengas razón de que eso que dice no es cierto, si lo dices así, no construye la comunidad. Por eso digo que la comunidad no se construye con las ideas ni con los valores, se construye con la actitud también. Y la actitud nos ayuda a permitirnos ver cosas que de otra manera rechazamos. Bueno, quizá no estoy de acuerdo, pero mira, eso que dice que no lo veo claro, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Es muy distinto, pero la expresión es diferente. La expresión también es importante. Y nos Desde invita el a repensarlo también, ¿no? Porque quizás Claro, también esta diferencia se hizo porque se asimiló con el contrario, con el conflicto de la pelea, de la riña. claro. Tengo que reñirme para que el otro me escuche. Claro. Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad, no ahora, hace bastantes miles de años, en la que lo importante es ganar. Y jugamos, y hacemos deporte, y hacemos no sé qué, y hacemos, incluso la música se clasifica ahí, la lista de los más vendidos, los libros más vendidos, te ha quedado en primer lugar. Eso lo tenemos tan grabado en nuestra forma de actuar y de estar en el mundo que es muy difícil. Por eso necesitamos que en las escuelas haya espacios y tiempos para hacer esto, pensar con tranquilidad, para tener tiempo de razonar, para plantearnos cosas que no nos podemos plantear en otros momentos,
Eso se llama hacer filosofía para niños. Media hora, una hora a la semana, según la edad, como sea, ¿no? Pero los niños y niñas necesitan ese tiempo. Y ese tiempo no es perdido, no es de hacer algo superfluo. Sí, es interesante, pero es que tenemos que aprender muchas otras cosas. Es que además las escuelas que trabajan bien en filosofía para niños rinden mucho más en lengua, rinden mucho más en matemática, rinden mucho más en la capacidad de pensar las cosas. Entonces, en el currículum también se nota. O sea, no es una cosa aparte de la vida, sino que los niños y niñas que están acostumbrados a cuestionarse, a ver las cosas de otra manera, a pensar una estrategia, a valorar cuáles son las razones y a dónde nos lleva una cosa y otra, hablan mejor, escriben mejor, son capaces de razonar matemáticamente de forma más adecuada. Me parece interesante dejar esto claro para que también los padres que quizás vayan a ver esto tengan una conciencia de que es la comunidad, como tú dices, no la hacemos solamente los maestros, los niños, sino que se construye con todos. Y el acompañamiento de ellos hacia estas dudas que pueden ser contrariadas, que también ellos integren a esta propuesta que les estamos haciendo al escucharte a ti, Iñaki, a repensarlo. Y a saber cómo yo puedo, o tener el interés de saber cómo puedo yo acompañar estas contrariedades. Y es muy importante, no solamente los maestros estemos y maestras cerca de los niños y niñas, sino que las familias también. Muchas veces dice, bueno, pues ya esto ya se encargan en la escuela, yo no hace falta que hable de esto con mis hijos. Aunque no, son tus hijos. Pero también es verdad que no se prioriza estar con los hijos y hablar. Son cosas que tienen que hablar entre ellos de sus cosas y yo les doy libertad para que hablen entre ellos de los niños. Y yo no sé nada de mis hijos. Que no es que esté mal, está muy bien, pero también las pueden hablar con otras personas que no sean los de su edad o los de su grupo. Podemos ser los padres hasta un cierto punto, pero al menos poder hablar de las cosas, que tengamos la ocasión, incluso la necesidad de comentarnos cosas, ¿no? Y si no la necesidad o la ocasión, por lo menos no tener miedo. No pasa nada si hablo con mis hijos. Y ellos ya aprenden por su cuenta y saben muchas cosas y tal. Si no es cuestión de información y de lo que saben o de lo que obtienen, sino de cómo lo viven, cómo lo elaboran, cómo te sienten a ti cerca de sus preocupaciones, sin imponer, sin que hay que planteárselo y decir, bueno, quizá me retiro un poco, ¿no? Voy a hacerlo de otra manera. Eso me puede ayudar a estar alerta. ¿Cuántas veces he hablado más de un minuto con mis hijos de alguna cosa, de algún tema? ¿Ha habido alguna ocasión en la que cada niño haya podido hablar más de un minuto o dos seguidos? Hablar un minuto seguido, un niño es muy difícil. Es muy difícil. O sea, un minuto es muchísimo tiempo. Pero lo primero que hay que hacer es dárselo, permitir que pueda hablar, que haya ocasión y ayudarle. O sea, no dejarlo solo ahí. Entonces lo puede vivir como una agresión. Entonces, y con los padres igual. No se trata de estar en plan inquisitivo. ¿Y qué has hecho? Y cuéntame. Tampoco hay que ser pesado, ¿no? Pero mostrar interés. Mi hijo cuenta una cosa y yo cuento otra. Vamos alternando, nos vamos acompañando, nos reímos. Si no nos reímos, algo pasa. O sea, cuando una familia no se ríe, es para mirárselo. Cuando en una clase no se ríe, es para mirárselo. Cuando en un diálogo, en una comunidad no se ríe, a mí me cuesta pensar que va bien. No, y además, y que necesitamos válvulas de escape y que necesitamos a veces relajarnos y relativizar las cosas, no porque todo sea relativo y todo sirve, no, pero todo tiene su momento también, ¿no? Creo que conviene darse la oportunidad de verlo diferente, jugar a verlo diferente. Por ejemplo, a ver, ahora vamos a decir cosas alocadas sobre esto. Vamos a decir tonterías, pero tonterías gordas. Y luego vamos a decir, sí, para reírnos, y luego vamos a decir por qué esto era una tontería o cómo podría no serlo, ¿no? A darnos la oportunidad de ver las cosas de otra manera, Mm, porque eso crea un hábito creativo. qué ¿Y si le increíble. damos la vuelta? Claro, ¿Y si exacto, lo no, hacemos? no nos tiene encasillados, ¿no? Como ya aprendimos esto, vamos y seguimos automáticamente hasta que somos adultos y seguimos automáticamente. En el salón de clase están todas las mesas puestas de cara al pizarrón, ¿no? ¿Por qué? También pueden estar en círculo porque estamos hablando y nos tenemos que ver unos a otros, o ponernos en grupos pequeños. No tiene por qué ser todo igual siempre. El círculo no es mejor que el cine, tiene su momento. Mirando hacia un sitio, hay momentos para mirarse entre todos, hay momentos para mirarse unos pocos, hay momentos para que no haya mesas y nos podamos mover de otra manera y podamos expresar las cosas con el cuerpo. Vamos a hacer cosas disruptivas, cosas inocuas, tanto en el colegio como en las casas. Hacemos las cosas siempre de la misma manera y un ejercicio saludable es vamos a hacerlas diferente. A mí me parece importante. Sí, el juego puede evolucionar, el pensamiento también.
Entonces no lo veo estático y es necesario que lo escuchen también los padres. ¿Por qué nos planteamos la educación como una experiencia? La experiencia en la que tenemos una hipótesis, tenemos una idea y vamos a intentar comprobar, vivir en la práctica lo que tenemos aquí, Gracias, observarlo. Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. Más allá de la entrevista y lo que sea, es muy importante para mí que estés aquí hablando para todos los padres de familia, que también puedan mirar estas otras aristas del pensamiento, que como dijiste al principio, uno tiene que preguntarse también qué mismo es el pensamiento, y empezando desde ahí. Iñaki es un gran amigo y es una gran pilar también de la comunidad internacional Lipman, en donde nos reunimos a pensar y repensar esto, pero sí, a veces también a mí me hace falta mucho más esta parte de la contrariedad. El cuidado es importante y también que esté viva la duda, que esté vivo en nosotros para que así la vida no se nos vaya apagando en torno a que va pasando. Y a lo mejor hay niños que no lo pueden decir, pero lo pueden dibujar o Ah, pueden hacer un pequeño movimiento y luego explicarlo. Ayudarse con... No todo es la palabra. La ujú. palabra es un de llegada, pero muchas veces no es un punto de partida. Es extenso conversar sobre esto, pero lo siguiente que vamos a conversar con Iñaki es acerca de la filosofía para la comunidad. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, un día nos encontraremos.